Hola, hola, yo soy Hassan Akram. Bienvenidos a otra edición de Lecciones Aprendidas. Hoy día tenemos un capítulo especial con el título Plebiscitos, Contraloría y otras hierbas. Y vamos a estar conversando sobre la situación en Chile, que en estos momentos es bien dura. Una campaña para una nueva constitución que podría cambiar este país, podría entregar derechos sociales universales a una población que realmente necesita este tipo de apoyo, pero en una campaña donde está creciendo como espuma el rechazo, una campaña de noticias falsas, de mentiras, y un gobierno que es impulsor también de la nueva constitución, pero sin relato. Y esta historia, lamentablemente, es un guión conocido. Sabemos de otros países donde se ha intentado hacer grandes cambios a favor de la ciudadanía que han sido rechazados por la misma ciudadanía por campañas de desinformación y por dificultades con comunicación política y con dificultades con la representación de política del país. Entonces, vamos a hablar hoy con una experta en precisamente este tipo de tema, una experta, una antropóloga política de la Universidad de Oxford, que estuvo en Colombia durante la campaña de plebiscito por la paz, que va a explicar la forma en que se perdió ese plebiscito, que también es británica, que nos va a contar un poco sobre Brexit. La conozco desde la Universidad de Cambridge, donde estudiamos juntos, que es mi mejor amiga en el mundo mundial. Así que, Gwen Banyate, bienvenidos a Lecciones No Aprendidas. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias, Hassan, por tenerme acá. Muchas gracias a la voz de los que sobran y estoy muy feliz de compartir estas experiencias con ustedes en este momento tan importante para Chile. Ya, quería empezar entonces hablando precisamente de esa posible comparación entre la derrota en Colombia en 2016 y la campaña bien dura y difícil que estamos enfrentando en este momento. Para informarte un poco a ti, para hablar con nuestra audiencia, ¿no?, de la situación de esta campaña, ¿no? Tenemos una situación bien particular donde el gobierno, cuando inicialmente se propuso la idea de una nueva constitución, no estuvo en el gobierno, sino estaba en parte de la oposición que interpelaba el entonces gobierno de derecha de Sebastián Piñera con esta idea de transformar las reglas de la Carta Magna, que son la forma que Chile ha gobernado y ha canalizado la política por los últimos 30 años. Entonces, ahora estamos en otro contexto donde los que estaban desde la oposición ahora están en el gobierno y están teniendo muchas dificultades con uh, impulsar su relato en este contexto. Entonces, quería empezar preguntándote, ¿cómo fue la experiencia tuya en Colombia en 2016? ¿Cuál fue el contexto de ese plebiscito? Bien, lo que pasa en Colombia es que Colombia tiene una guerra de más de 50 años con diferentes grupos guerrilleros, el más grande de los cuales ha sido las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ha habido varios intentos de procesos de paz que han fracasado a lo largo de estos 50 años, pero en 2012 inician una etapa pública de diálogos que llevan a un acuerdo de paz en 2016. Estos diálogos son iniciados por el gobierno de Juan Manuel Santos. Él estuvo desde 2018 y de hecho se inició los procesos de diálogo antes, en 2010, en 2011. Y desde que él empezó la fase pública de las negociaciones, desde que él anunció que se estaba negociando con las FARC en La Habana para llegar a un acuerdo, para poner fin a ese conflicto armado con ellos, empezó una ola de oposición política a esas negociaciones que venían desde el expresidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, de hecho, había hecho elegir a Santos en 2010, era su sucesor, pero Santos se hizo de un lado de Uribe. Uribe era popular por su forma de combatir militarmente a las FARC, eso era como la clave de su popularidad. Entonces, cuando Santos inicia diálogos, Uribe lo siente como una traición. Y los uribistas lo sienten como una traición y empiezan a hacer oposición. Y Uribe funda un nuevo partido político que se llama el Centro Democrático precisamente para hacer oposición a los acuerdos, a los diálogos de paz. Esa oposición es una campaña sostenida durante
4 años de tirar duro al proceso de paz y sembrar desinformación de varios tipos, que luego sabemos que vamos a hablar más de eso más adelante, pero sembró mucha desinformación sobre los procesos de paz. Decía que si el acuerdo de paz, si llegara a firmar, Colombia se volvería comunista, se volvería castrochavista, que es una ideología inventada que no existe por juntar los apellidos de Chávez y Castro, y que iba a haber impunidad total para las violaciones de derechos humanos y varias otras cosas que no tenían realmente fundamento en lo que sí se sabía en la información pública, que sí salía sobre las negociaciones. Cuando se firma el acuerdo en 2016, entonces, y es un acuerdo que llevó 5 años en construir, con muchísima experticia nacional e internacional, tomando lecciones aprendidas de muchos otros países que han resolvido sus problemas de conflicto a través de la vía negociada. Y se puede, bueno, se ha nombrado por varias instituciones expertas en estos temas como el acuerdo de paz más completo, más sofisticado en el mundo hasta la fecha, porque no es solamente desarmar a las FARC, sino que tiene muchos otros elementos que creo que es importante para la comparación que vamos a hacer, Hassan, porque tienen que ver con elementos estructurales que llevaron a la persistencia del conflicto armado. Entonces, el acuerdo de paz no era solamente para desarmar a la guerrilla, sino también para hacer reformas estructurales en lo que es la propiedad rural, la concentración de la riqueza, reformas políticas para permitir más personas pudieran participar en política y también mecanismos de justicia transicional para resarcir a los derechos de las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces es un acuerdo bien complejo, tiene 300 páginas y el presidente Santos decide que para cementar la legitimidad de este acuerdo, aunque no era legalmente necesario hacerlo, decidió hacer un plebiscito para aprobar o rechazar el acuerdo, porque él siempre había dicho que los colombianos tendrían la última palabra sobre el acuerdo, que si no les gustaba, pues al final lo podrían rechazar. Pero claramente no pensaba que eso iba a pasar. Realmente hace el plebiscito para derrotar a Uribe, porque Uribe había hecho muy difícil el proceso de paz por su oposición constante, estaba intentando de bloquearlo. Entonces, Santos hace el plebiscito y solamente tenemos un poquito más de un mes entre la firma del acuerdo y el plebiscito para hacer la campaña. Entonces, luego hablamos de la campaña, pero lo que pasa es que se pierde el plebiscito por 50.2%, o sea, nada. 0.2% son 50.000 votos en Colombia. Y de hecho, podría fácilmente haber ido en la otra dirección porque ese día hubo un huracán, el huracán Matthew, que pasó por toda la costa Caribe, que se predecía iba a votar en grandes mayorías por el sí, entonces no podían llegar a los puntos de votación, entonces si no fuera por ese huracán podríamos estar en otro escenario en Colombia hoy. Total que se pierde el plebiscito y eso hizo que todo se volviera muy complicado en cuanto al acuerdo de paz. De hecho, se logró renegociar el acuerdo porque Santos reconoció su derrota, entonces se renegoció, se reunió con todos los directores del no, incluyendo a Uribe y otros que se habían unido, y hicieron una tabla de 60 puntos de cuáles eran sus objeciones al acuerdo, porque esta gente no decía no queremos paz, porque pues eso sería ridículo. ¿Quién no quiere la paz? Pues obvio, no quieren la guerra, pero decían paz no, pero no así. De hecho, eso fue uno de sus eslóganes. No, paz sí, pero no así, perdón. Paz sí, pero no así. Entonces ellos tenían unas demandas de modificaciones que se querían que se hiciera al acuerdo. Se hizo la modificación, luego el gobierno tuvo que llevar eso a La Habana, se renegoció con las FARC, de todos esos 60 puntos, solamente 2 no se aceptaron, pero las FARC aceptaron todo lo demás. Entonces se hizo un nuevo acuerdo renegociado y en vez de someter eso a votación otra vez, que claramente sería la locura, decidió que este nuevo acuerdo sería aprobado vía el Congreso, porque el Congreso es una instancia que representa al pueblo, entonces el Congreso ratificó unánimemente el nuevo acuerdo
con la salvedad de los congresistas que hacían parte del Centro Democrático que decidieron no votar. Al final, ellos decidieron no validar este nuevo acuerdo porque ellos querían aprovechar de su triunfo en el plebiscito para hacer campaña para la presidencia de 2018. Entonces, deciden seguir oponiéndose al acuerdo. El acuerdo inicia, se empieza la implementación en diciembre de 2016, se logra unos avances muy importantes, se desarman 13.000 hombres y mujeres de FARC, que es 90% de las fuerzas que tenían, se crean nuevas instituciones, la Comisión de la Verdad, un tribunal especial para juzgar los crímenes cometidos por todos los actores en el conflicto, se empieza a implementar en otras cosas y el Centro Democrático se dedica a oponerse al acuerdo y usar esa oposición para hacer campaña y seguir sembrando desinformación. Entonces, la desinformación después de los plebiscitos no se desaparece, sigue con nueva vida política y eso entra en la campaña de 2018 y en esa campaña las elecciones pues las ganan Iván Duque, quien es el candidato de Uribe, el candidato del Centro Democrático, en una plataforma de prometer hacer trizas la paz. Eso fue el mensaje de su campaña y claramente pues es elegido en 2018 bajo esa premisa que va a oponerse al acuerdo de paz, cosa que no pudo hacer completamente porque pues ya estaba establecido en ley y sí seguía implementando algunas cosas, pero fue todo súper difícil después de eso y el país quedó dividido en dos, los que estaban por la paz y los que estaban en contra de la paz, el sí y el no. Entonces, eso, Hassan, a grandes rasgos, es lo que pasó con el plebiscito en Colombia y algunas de las secuelas que ha tenido. Es bien duro el relato que nos das, porque tiene tanto que ver con lo que está ocurriendo en este momento en Chile. Primero por un proceso participativo, un proceso técnico con el apoyo de expertos internacionales, como ha sido el proceso constituyente en Chile, pero un proceso que al mismo tiempo recibe ataques desde la ultraderecha política. Al final, Uribe representa precisamente esas mismas fuerzas de la ultraderecha trumpista que inventan cosas como el castrochavismo, inventa cosas como la amenaza de una dictadura comunista, de la ideología de género y todos estos conceptos para sembrar miedo. Eso ha ocurrido de exactamente la misma forma en Chile. Y al final, la élite tecnócrata, los que estaban participando en el proceso, que tienen el apoyo de expertos internacionales de las Naciones Unidas, quedan fuera del relato público. Y en eso de la decisión de legitimar a través de un segundo plebiscito en el caso chileno, porque Chile tuvo un plebiscito de entrada que se ganó 80-20. Pero esto es un segundo plebiscito para agregar legitimidad al texto. Y en eso la campaña de desinformación empieza a funcionar y el resultado de perder es exactamente lo que tú estás contando. Ya se están ofreciendo algo que se llama rechazar para reformar. Dicen que necesitamos una nueva constitución, pero no esta nueva constitución. Entonces prometen precisamente hacer una serie de reformas. En el Congreso se está tramitando bajar el quórum para cambios de la Constitución desde 2/3 a 4/7. Muy probable entonces que van a hacer este tipo de oferta de cambios y el día después del plebiscito vamos a estar en otro escenario y si se llega a perder, van a hacer lo que hicieron en Colombia, que es rechazar los mismos reformas que ellos aceptan. Entonces vamos a estar en esa lógica de no cambiar absolutamente nada. Estamos viendo muchas similitudes en ese sentido. Pero quería llevarte al punto de la campaña misma, ¿sí? que tú estabas en el Alto Comisionado de la Paz, estabas ahí con las personas que estaban haciendo esa pedagogía por la paz, que era explicar a las personas cómo se construye paz en un país, y al final esa pedagogía no se pudo hacer en términos electorales para ganar el plebiscito. En ese sentido tenemos un tremendo problema en Chile que este proceso constituyente nació en un contexto muy diferente, donde estaba una época de alta movilización social.
Y esa movilización social logró romper el terrible cerco mediático que tenemos. Chile es uno de los países con mayores niveles de concentración en los medios de comunicación. Los dos grandes periódicos son de derecha y esos periódicos pautean los medios de comunicación y los dueños de los medios de comunicación, los canales de televisión, son todos a favor del rechazo, ¿no? Entonces tenemos una situación donde no se puede desde los medios informar libremente a la población. Pero cuando hay movilización social, eso rompe el cerco. Pero eso funcionó para el plebiscito de entrada, que como dije ganó 80-20, en un contexto de una movilización contra un gobierno muy impopular. Entonces funcionaba esto en la lógica de rechazar la Constitución de 80, la Constitución de Pinochet, rechazar a Sebastián Piñera, el entonces presidente. Pero una vez que lograron sacar a Piñera, y ahora hay un nuevo presidente joven de centro-izquierda, Gabriel Boric, hay un efecto incumbente. Ahora no hay movilización social. Hay un famoso libro sobre sociedad civil de Oxford que habla precisamente de esa paradoja de la movilización social, que la movilización social llega a su momento de poder máximo justo antes de desaparecer. Porque una vez que uno saca al dictador, no es necesario tener esa movilización y se van a la casa, para la casa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Se saca Sebastián Piñera, desaparece la movilización social y se vuelve el cerco mediático con toda la desinformación. Ahora, igual tenemos un gobierno de centro-izquierda que podría actuar como contrapeso a esta campaña de desinformación, pero no lo puede hacer porque está llegando, por ejemplo, desde la Contraloría de la República, los que están encargados a velar por el buen uso de recursos fiscales, dictámenes que dicen que el gobierno no puede hacer campaña porque es algo político y no pueden usar recursos fiscales para campañas partidistas. Entonces, quería saber un poco más de cómo un gobierno como el de Santos, un gobierno de centro-derecha, un gobierno que tenía el apoyo de esta élite más tecnócrata, no logró hacer una campaña para contrastar como toda esta desinformación de Uribe, si al final tenía el Estado, Juan Manuel Santos. Tenía la sociedad civil más de las profesiones intelectuales. Tenía todo el apoyo internacional. ¿Cómo se llega a perder un plebiscito contra un grupo tan extremista como Álvaro Uribe, teniendo todo ese control al otro lado? Es una muy buena pregunta. Yo creo que tú tienes toda la razón en señalar la importancia del efecto incumbente que tú llamas. Lo que pasa es que los plebiscitos son una herramienta muy compleja porque en el marco lógico liberal, lo que se cree es que los plebiscitos hacen parte de un contrato social entre el Estado y la sociedad civil, mediante el cual un Estado puede consultar al pueblo sobre un tema y ese tema va a ser un tema no político, es solamente una consulta y que la sociedad civil racional va a responder a esa pregunta de una manera racional, entendiendo todos los detalles de la pregunta y va a responder sobre esa pregunta. Cuando en efecto lo que pasa es que los plebiscitos son una oportunidad para una sociedad de pasar la factura al gobierno, a decir, nosotros estamos bravos contigo, por las razones que sea, porque siempre los gobiernos han hecho algo para enojar a la gente, porque pues es que es muy difícil ser gobierno, además, entonces siempre alguien está insatisfecho. Entonces, cuando el gobierno es quien formula la pregunta, la gente quiere decir no, porque quiere decir no al gobierno. No es no a la pregunta necesariamente, es no al gobierno. Entonces, eso por empezar. Entonces, por eso los plebiscitos son tan difíciles y vimos nosotros lo mismo en Brexit. En 2016, el mismo año, unos meses antes del plebiscito en Colombia, pues se formuló una pregunta al Reino Unido y se les dijo, ¿ustedes quieren salirse o quedarse en la Unión Europea? La gente dijo, estamos hartos de este gobierno, votemos que no, pasémosle la factura porque estamos hasta acá. Y luego el día siguiente, la frase más googleada en el Reino Unido fue, ¿qué es la Unión Europea? Es decir, no es una consulta sobre una pregunta que se toma de manera racional, porque
nosotros los seres humanos no formulamos nuestras posiciones políticas sobre la racionalidad, sino en base a emociones, identidades y sobre todo en base a política. Entonces eso por empezar. ¿Qué pasó en Colombia? El gobierno Santos hizo algo muy innovador en el proceso de paz que yo estudié para mi investigación doctoral, que era pedagogía de paz, que eso nunca se había hecho antes en un proceso de paz a gran escala, tener un equipo del mismo equipo negociador del gobierno, que era de la Oficina de la Alta para la Paz, además de estar en La Habana negociando con las FARC, al mismo tiempo tenían un equipo que estaba viajando por todo el país, explicando a los colombianos en audiencias públicas de qué se trataban las negociaciones y cuáles puntos habían sido acordados hasta esa fecha. Cuando logran el acuerdo final en 2016, esto se vuelve masivo y empiezan a divulgar el acuerdo total, el acuerdo completo. Divulgan el texto completo de 300 páginas y también 1000 diferentes cartillas explicativas explicando los puntos, resúmenes para diferentes poblaciones, poblaciones étnicas, poblaciones víctimas, mujeres, comunidades religiosas, de todo, explicándoles en sus términos, traducido también a varios idiomas indígenas, a lengua de señas, todo lo que tú quieras. Eso fue un ejercicio muy importante y mi libro, la cara de la paz, da cuenta de las lecciones aprendidas en ese proceso. Pero en últimas tuvieron varios obstáculos. El primero es que siempre, bueno, yo creo que en todos los países, pero más en un país que lleva tantos años en guerra, hay una desconfianza histórica hacia el Estado. Y esa desconfianza histórica se da por el papel del Estado en el conflicto armado, pero también por su papel de ser proveedor y por ende no proveedor en muchas regiones. Y hay muchas narrativas en muchas partes de Colombia de que el Estado nos tiene abandonado, de que aquí no hay carreteras, aquí no llega la salud, la educación, lo que sea, todo eso. Entonces hay mucha rabia con el Estado y por eso cuando tú, Estado, vienes con un mensaje, es muy difícil que la gente reciba ese mensaje sin ese filtro de esa rabia, primer punto. Pero luego estamos en un contexto en que todo lo que tenía que ver con la paz era visto como una pelea entre Santos y Uribe, una cosa súper política. Entonces, cuando venían esta gente de la oficina del alto comisionado, que eran gente joven, progresista, educado, de las élites del país, súper bien intencionados, vinieron con un PowerPoint extenso de 50 diapositivas explicando en detalle los puntos técnicos del acuerdo. O sea, no había nadie que mejor podría explicar el punto 3.4 sobre el desarmamiento de grupos ilegales en Colombia que esta gente. Estaban fantásticas, a mí me convencían, pero yo no soy el colombiano de promedio. Claramente la mayoría de la gente no les importaba estos detalles, necesitaban lo que tú decías, un relato global, sencillo, una narrativa, unos eslóganes que comunican de una manera más clara de qué se trata esta vaina. Y bueno, entonces eso no lo tenían. Y yo creo que eso hace parte, esta historia de la pedagogía de paz que yo cuento en mi libro, es importante porque es un intento de contrarrestar desinformación con explicaciones racionales, que no funciona. Y de alguna manera revela el problema de la mentalidad liberal que privilegia la racionalidad sobre las emociones. Eso es lo que hizo la pedagogía del gobierno. Luego llegamos a lo de la campaña. Entonces, cuando llega la campaña en 2016, cuando Santos dice va a haber un plebiscito, esto se tiene que regular a través de una ley. Entonces, la ley la regula la Corte Constitucional, que dicta una ley que ordena el plebiscito. Y esta ley dice que se va a crear grupos promotores del no y grupos promotores del sí. Y tu grupo se puede inscribir para hacer campaña, pero el gobierno como tal no puede hacer campaña porque no puede conducir el público hacia un resultado porque es el plebiscito del gobierno y el gobierno tiene todos los recursos del Estado. Entonces, no se puede hacer campaña, pero tiene el deber de informar, es decir, de hacer pedagogía sobre el acuerdo. Esto fue muy complicado porque entonces en el gobierno, yo hablé, por ejemplo, con el Departamento de Comunicaciones de Presidencia, que es distinto a la Oficina de la Comisionada de Paz, y en el Departamento de Comunicaciones, ellos tuvieron esta tarea de explicar desde los canales gubernamentales al público
sobre el acuerdo, pero no podrían hacer campaña. Esto es muy complejo porque ¿cuál es la diferencia entre campaña y pedagogía? ¿Cuál es la diferencia entre política y explicaciones? Es una línea muy gris. Entonces, yo quiero leer, Hassan, si me permites, unas frases que me contó el director de comunicaciones de la presidencia de ese momento, porque me parece muy revelador. Él dijo, la Corte Constitucional nos dijo que el gobierno tenía que informar la opinión pública y no intentar convencer la opinión pública. Fue como ser castrado, así dijo. Nos pidieron el gobierno de explicar el acuerdo punto por punto, hacerlo comprensible, pero no explicar las consecuencias de votar sí o no. Tuvimos que reescribir el acuerdo en lenguaje sencillo, pero no podríamos venderlo o promoverlo. No podríamos vender voté por la paz porque es bueno. No podríamos decir vote por la paz porque la paz significa menos muertos. Era absolutamente surreal. En capacidad personal, yo podría decir en una reunión o en mis redes sociales, vote sí, podría llevar un sticker diciendo sí a la paz, pero no podría decir sí, no podría decir por qué o explicar la diferencia entre sí y no. Tuvimos que hacer algo completamente neutral y escéptico, sin color, sin olor. Lo único que podríamos hacer era publicar el acuerdo los medios y publicamos resúmenes y todo eso, pero no podríamos decir la paz significa menos muertos porque no estaba en el acuerdo. Mientras tanto, la oposición, el Uribe, no tenía ningún tipo de restricción, podrían decir lo que quieran, este señor, este director de comunicaciones, me dijo, yo no podría decir eso no está en el acuerdo, no podría refutarlo, solamente podría decir el acuerdo dice X y explicar ese X. Me dijo que era como un tigre peleando con un burro amarrado. Entonces, eso fue la situación del gobierno y la campaña del gobierno. Entonces, ya que el gobierno no podría hacer campaña, el presidente Santos decidió delegar la campaña a tres sectores. Delegó la campaña primero a los partidos políticos. Ahí lo que pasó fue que delegó, porque él tenía un gobierno de coalición y de diferentes partidos. Entonces, él delega una persona, un líder del Partido Liberal, y dice, usted me va a dirigir la campaña de los sectores políticos. Y el resto de los políticos decían, pues, ¿por qué pone este partido y no mi partido? Pues yo no voy a caminarle a este señor para que... Y además, ellos no tenían ningún incentivo de sacar sus maquinarias y su plata para incentivar a la gente a votar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tienes maquinarias en Colombia, pues la gente está acostumbrada a que cuando viene la elección, el político le pone el bus, le lleva a la estación de votación, que a veces es un día de viaje, le trae el almuerzo, no, le regala cositas, organiza toda la vaina. Y en este caso, pues los partidos pues no tenían ninguna razón para hacerlo porque ellos no iban a beneficiarse directamente como partidos de esa situación. Entonces muchos políticos se declaraban pro sí, decían sí, estamos con el sí, pero no hicieron nada, no se movieron sus recursos. En cambio, la oposición, el Centro Democrático, tenía nada que perder y todo por ganar, porque haciendo oposición podrían ganarse políticamente. Entonces ellos sí se movilizaron su gente. Entonces, la campaña política no funcionó. Segundo sector que Santos delega es al sector privado. Como el gobierno no puede meter plata en hacer comerciales, pide a un par de empresarios que se organizan, un grupo de empresarios que están con el sí para financiar comerciales y demás, que sean más emotivos, que ahí sí pueden hacer campaña, ahí sí pueden decir paz es bueno, pero al final estos empresarios sí lograron hacer recaudar fondos, hicieron una campaña que se llamaban Todos por la Paz, creo que sí, y hicieron unos comerciales bonitos, emotivos, pero realmente no logró recaudar para nada de cerca de la financiación que habían esperado. Entonces, esa campaña tampoco tuvo tanto eco a lo largo y ancho del país como debería haber tenido. Y la tercera campaña que Santos delega es a la sociedad civil. Entonces Santos reúne a través de también una persona que él delega, pues no estoy nombrando las personas porque creo que no va al caso de la comparación, pero nombra a una persona que es aglutinadora y invita a diferentes sectores, diferentes organizaciones sociales que están con el sí a juntarse a hacer la tarea. Y yo creo que muchos de los votos que se logró
en Colombia, recuerda que yo dije que solamente se perdió por 50.000 votos. Muchos de esos votos por el sí se logró gracias a los esfuerzos con las uñas de muchísimas organizaciones de la sociedad civil que pusieron sus recursos, su tiempo, su pasión en sacar adelante esta campaña. Pero ahí no hubo articulación, no hubo plata, el gobierno no podía dar plata a las organizaciones de la sociedad civil porque entonces ahí habría como cuestiones jurídicas y acusaciones de corrupción. Entonces no hubo plata, solamente el gobierno podría entregar como cosas en recursos, como camisetas, como cartillas explicativas y demás. Y realmente tampoco se lograron aglutinar una fuerza ahí, no lograron hacer una alianza Estado pro paz con sociedad pro paz, y esta falta de esa alianza es lo que lleva en gran parte, creo yo, a la pérdida del plebiscito. Entonces, es muy triste, pero yo creo que lo que tú decías al inicio del problema de un gobierno sin relato, lo veo muy preocupante. Yo estuve muy triste cuando escuché que Chile iba a tener un plebiscito sobre una constitución que ya llevaba años en construcción, con muchísima experticia, muchísimas reuniones, mucha participación. Y yo creo que para mí la lección tan grande de 2016, después de haber vivido Brexit y la campaña por el no, es no hacer plebiscitos, al menos de que no estás viviendo en Suiza, que es un país donde están acostumbrados a pedirle 1.000 cosas a la ciudadanía cada año sobre el precio de la leche o cosas menores. O sea, la gente sí está acostumbrada como a esta cosa participativa, pero cuando no hay esa práctica y tú pones un tema tan trascendental en la mesa como es la Constitución o la paz, ahí sí estás dando una oportunidad de oro para la oposición política de venir y hacer añicos el esfuerzo llevado. Bueno, hay mucho de lo que tú cuentas, Gwen, obviamente tiene ecos muy fuertes en lo que nos está pasando acá. El problema de la racionalidad, de ir diciendo a las campañas de rechazo, por favor que lean los artículos, como si la respuesta racional de una interpretación jurídica de un texto va a convencer a personas cuando están metiendo miedo atávico muy básico desde un plan bien instalado desde el comienzo de este proceso. Es interesante la manera en que tú cuentas cómo estaban construyendo la pedagogía de la paz mientras que, desde el gobierno, mientras que Uribe estaba, por razones de su acumulación de poder, atacando desde afuera. Entonces, efectivamente, Uribe estaba en campaña mucho antes para construir este relato en contra de la paz, mientras que los otros estaban en la interna construyendo la paz. Pasó algo muy similar acá, donde los que querían escribir una nueva constitución estaban todos enfocados en hacerlo, mientras que los que nunca querían el proceso estaban en la campaña política con el público para destruir. Entonces la racionalidad en vez de un relato, y esto de no haber estado en campaña es un eco muy fuerte. Adicionalmente, tenemos el problema acá de la Contraloría General de la República, que está jugando un papel similar a la Corte Constitucional en Colombia, de ir bloqueando la capacidad del Estado, del Ejecutivo específicamente, de actuar como contrapeso. ¿Ya? Y yo he hablado acerca de este punto en público varias veces, y ha habido una reacción muy fuerte en contra, que argumenta que un gobierno democráticamente elegido y todo no puede usar recursos fiscales para fines políticos, ¿no? Y lo que dicen es que el gasto electoral privado ya está controlado por otra parte, cosa que en el caso chileno es una mentira de porte un buque. Tenemos una situación donde, primero, las donaciones para el rechazo, para la campaña de derecha, son creo que 98%, acá podemos ver después los gráficos, que muestran que el apoyo es aplastante a favor del rechazo y apruebo ha podido recaudar muy pocos fondos en comparación. De todas formas, eso fue la realidad también del plebiscito de entrada, pero esta vez, cuando hay un efecto incumbente, cuando el gobierno es del mismo lado del plebiscito, se genera un tremendo problema, esa desigualdad de gasto por la ausencia de la movilización social. Pero hay un problema adicional, porque no es solamente la desigualdad en el gasto privado de política que sabemos, porque está recaudado frente al servicio electoral, sino también dos elementos que son gasto subterráneo. Una cosa son los titulares de la prensa empresarial, la prensa oficialista.
no, cada vez que acá el Mercurio o la Tercera, que son los dos diarios más grandes, ponen titulares en contra de la nueva constitución, eso no se contabiliza como gasto privado a favor del rechazo. No, es simplemente cómo actúan los medios empresariales. Adicional a eso, ha habido una campaña en redes sociales, grupos de WhatsApp y por supuesto Facebook y Twitter, muy agresivo, muy dirigido hacia la desinformación. Creo que tenemos unas imágenes de la campaña sobre la ideología de género, porque una parte de la Constitución chilena incluye la educación sexual integral, y eso es un punto para meter miedo en las familias, y se está compartiendo mucho, otra vez, por redes sociales y sobre todo por WhatsApp. Tengo entendido que en el caso colombiano, el problema de grupos masivos de WhatsApp y la desinformación sobre ideología de género fue fundamental, pero eso lo conocemos nosotros también en Inglaterra, ¿cierto? Cambridge Analytica, que fueron compañeros nuestros de la universidad, era divertido ver las caras. Pero esto es un cuento que ya sabemos cómo funciona, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Me gusta mucho lo que tú dices, porque efectivamente Uribe estaba en campaña desde que él se declara en oposición al gobierno Santos en 2012-2013, cuando inician los diálogos de paz. Y está en campaña todos esos 4 años. Y realmente la campaña para el plebiscito del gobierno inicia un mes antes, cuando se llega al acuerdo final. Claro, la sociedad civil pro paz habíamos estado en campaña, en modo campaña durante mucho tiempo, intentando explicar el acuerdo a diferentes sectores desde mucho antes también, pero claramente no en igualdad de condiciones. ¿Qué es la desinformación que se logra hacer desde el gobierno, desde la oposición en Colombia? Eh, se utiliza, claro, los mecanismos que vimos también en Brexit, de comerciales targeted, como especificadas Dirigidas. a tu plataforma, a tus gustos, en Facebook y todo eso. Pero también se descubre que WhatsApp es una herramienta maravillosa para diseminar la desinformación. Claro, eso fue antes de que WhatsApp creó algunas herramientas muy mínimas para intentar minimizar eso. Por ejemplo, ahora con WhatsApp creo que no puedes hacer reenviar un mensaje a más de 5 o 10 personas a la vez, no me acuerdo, pero en ese momento, en 2016, no había restricciones tal. Entonces, hubo muchísima desinformación que fluyó por grupos de WhatsApp, por chats familiares, que era muy difícil de buscar de dónde provenían. Em, También había letreros grandes, pancartas en las calles que se ponían. Hubo uno que causó mucha controversia, que era una imagen en una valla muy grande de Timoleón Jiménez, Timochenko, el líder máximo de las FARC, y el mensaje decía, vote sí si quieres ver a Timochenko presidente, que claramente no tenía nada que ver con el acuerdo, pero la idea era que si tú votas por el sí, entonces las FARC van a quedar con el gobierno, que era una mentira. Pero llevaba como a esta narrativa del castrochavismo. También hubo panfletos que se distribuía en la calle y también se difundió mucha desinformación por medios tradicionales. Yo creo que los medios jugaron un papel nefasto porque igualaban al sí y al no como si fueran igualitarias. Entonces intentaban tener debates, pero el sí estaba diciendo, el acuerdo dice X, Y, Z, y el representante del no estaba diciendo mentiras. Entonces no son iguales, porque uno está hablando de un texto que existe, y ahí está la pancarta, muy bien. Uno está hablando de un texto que existe y el otro está hablando de algo que le sacó del aire, que no tiene ni pies ni cabezas. Entonces, si tú no tienes periodistas que están entrenados para contrarrestar mentiras, como tampoco lo tuvimos en el Reino Unido con el Brexit, pues ahí llevas a una situación en que estás creando esta condición de si fueran dos iguales y no es así. La ideología de género yo había esperado a traer esto a colación en un punto separado porque creo que merece una explicación aparte aquí en Colombia. Porque esto no fue algo que se inventó el uribismo en los 4 años de las negociaciones, sino que vino muy al final
en un momento muy dichoso para el Centro Democrático, ocurre que en el acuerdo de paz, por primera vez en la historia de procesos de paz en el mundo, se negocia un enfoque de género. ¿Qué era el enfoque de género? Era un punto transversal en el acuerdo que buscaba asegurar que el género se consideraba en todos los demás puntos. Por ejemplo, las mujeres han sido las más afectadas por el conflicto porque en gran parte quienes han muerto en el conflicto han sido más hombres, entonces eso ha dejado muchas mujeres como cabezas de familia, intentando de sacar adelante sus familias en situaciones muy difíciles, o las mujeres no son propietarias de las tierras porque las escrituras están en nombre de los hombres, entonces eso hace que si el hombre muere es muy difícil que ellos reclaman la tierra. Bueno, hay toda una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta para mirar como el impacto diferencial en las mujeres y en las comunidades LGTBI. Esto fue aplaudido por el mundo mundial porque fue una innovación y además fue logrado gracias a que la sociedad civil colombiana hizo presión durante las negociaciones para que el gobierno incluyera y las FARC incluyera ese enfoque en las negociaciones. Entonces fue una innovación a nivel mundial. Bien, a 3 semanas o algo así antes del voto, el ministro de Educación saca un panfleto que no tiene nada que ver con el acuerdo de paz, sino que es un panfleto que se distribuye en colegios para ayudar a los profesores a tener herramientas de explicar temas de orientación sexual. Tener como un mecanismo, unas herramientas para explicar temas de orientaciones sexuales diversos. Era un panfleto para nada radical, no era controvertido, pero alguien filtró una versión falsa de ese panfleto Wow. que demostró dos hombres teniendo sexo. Hmm. Entonces, hubo un movimiento de la extrema derecha religiosa, que es muy conservadora, que decía, es que nos van a imponer la ideología de género en los colegios. El Ministerio de Educación está intentando imponer esta cosa, que además valga la pena decir que la ideología de género no existe, no es una cosa que existe en el mundo, sino que es una etiqueta que ha inventado la derecha ultraconservadora religiosa para oponerse a la educación de género o a las familias diversas o a los derechos para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, o a temas de derechos humanos inclusive. Entonces ellos empezaron a organizar una marcha protestando este panfleto. Hasta aquí, nada que ver con el acuerdo de paz. El Centro Democrático ve una oportunidad muy grande y dice, ajá, nosotros también hacemos parte de este, ellos son aliados, o sea, es como su sector, sus bases. Entonces dicen, nosotros nos vamos a unir a la marcha porque la ideología de género nos lo van a imponer desde el acuerdo de paz. Ahí hacen una cosa muy inteligente que es unir ideología de género con enfoque de género. Y dicen, es que se está negociando en La Habana la imposición de la ideología de género. Si votas por el sí, eso significa que en los colegios van a imponer y enseñar la homosexualidad a los niños. Era una cosa absolutamente loca. Muchos de nosotros observadores involucrados creíamos que esto era una broma, no creíamos que nadie lo tomaría en serio, pero era muy serio. Yo viajé por muchas partes del país haciendo pedagogía durante la campaña y me preguntaron, ¿y esto es cierto? ¿Y esta cosa de la ideología es qué es? Entonces yo tenía que explicar todo lo que les acabo de exponer, pero esto pegó muy duro y eso, Colombia es un país muy religioso, muy católico, y también hay una minoría muy importante de iglesias protestantes, evanglicanas. Bueno, bien, ahí está el ejemplo. Entonces, hicieron mucho lobby desde las iglesias. Muchos pastores decían que si la gente no iba y votaba por el no, iban a ir al infierno. Entonces, por eso, porque todo esto toca mucho como los temas religiosos.
Entonces, realmente esto fue muy desafortunado y fue muy difícil contrarrestar. Yo conocí a la persona de la oficina de la comisionada de paz, que era el encargado de hacer pedagogía del acuerdo con sectores religiosos, pero era tan complejo el tema que él no lograba desarmar ese mito, eh, y se infiltró mucho en las mentalidades de las personas que esto era un acuerdo del demonio, que iban a volver a todos los niños homosexuales. Realmente era una locura y entonces se juntó un montón de gente en esta marcha. La marcha era multitudinaria, muy grande, apenas como a 15 días o 3 semanas antes del plebiscito, y se mezcló un montón de otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay pancartas que tú también ves que el Consejo de Estado inclusive sacó una sentencia después del plebiscito afirmando que el plebiscito, que la campaña por el no había sido basado en engaño generalizado, esa era la frase que utilizó el Consejo de Estado, y cita una foto que sale en Twitter en algún lado, de pronto lo pueden encontrar, de un sticker en un carro, dice no al aborto, por eso voto no a los acuerdos de La Habana. Entonces, el aborto no aparecía en ningún lado en el acuerdo, no tenía nada que ver. Pero claro, nadie se va a hacer la tarea de leer los 300 páginas para ver qué hay y qué no hay. Y de esa manera se logró crear un montón de mitos que una vez, o sea, lo que pasa con estos mitos es que cuando son repetidos tan frecuentemente, es muy difícil de contrarrestarlos porque, y es muy inteligente porque entonces la oposición lo que logra hacer es dominar la agenda mediática completamente. Dice ideología de género y de una el debate es ideología de género y no lo que de verdad se está negociando, lo que de verdad dice el enfoque de género o el punto 3 sobre justicia transicional o todo lo que tú quieras. Entonces desvía la atención, crea confusión y yo creo que realmente es impactante y es muy triste ver que eso está pasando en Chile también, porque realmente demuestra que pues los seres humanos no aprendimos las lecciones del pasado. Es una cita de Hegel. La historia nos enseña que nadie aprende nada de historia. Ahí Patricia, está, ese sí, es lo que yo estaba buscando precisamente. No al aborto, a quienes atacan la familia, al enfoque de género, por eso digo no a las ofertas de La Habana. sí. Bueno, lo que compartimos antes en Chile de esta imagen de horrible de una niña jugando con un consolador, con un juguete sexual, bajo información acerca de la educación sexual integral, ha sido parte de las campañas de las iglesias evangélicas acá, mintiendo sobre el contenido de la propuesta. Mucho enfoque en esto de la nueva constitución permite aborto a las 9 meses. ¿Por qué la Constitución, acá estamos viendo el afiche sobre educación sexual integral, es realmente horroroso? Lo de aborto a 9 meses es porque la ley limita cuándo se puede hacer un aborto. Tenemos aborto acá legalizado en 3 causales. La Constitución no habla de esto, habla del derecho a interrumpir embarazo, habla de los derechos sexuales integrales y habla de los derechos reproductivos de la mujer, una serie de cosas que son el marco general, pero no está la ley, porque la Constitución no es una ley, pero eso es una explicación jurídica que no se entiende. Entonces, han podido aprovechar la coyuntura para meter ese tipo de desinformación de una manera muy similar a lo que cuentas sobre Colombia. Es muy fuerte la manera en que las mentiras se pueden instalar, esto con las redes sociales, con un buen equipo al final de diseñadores, de expertos en comunicación política. Pero esto es algo donde también hay una responsabilidad del otro lado de la vereda, porque hay una élite política que no se hace frente a eso, ¿no? Las personas que se oponen al acuerdo por la paz por razones políticas, en el caso de Álvaro Uribe es por una razón de poder personal. Acá tenemos personas que se oponen a la nueva constitución porque se oponen a cambios económicos y sociales, pero han decidido facilitar la campaña sucia. Entonces, un problema de la élite política. También está involucrada una élite intelectual que hacen gárgaras del concepto de Estado de Derecho, se hacen parte de la mojigatería de una Contraloría que dice no se debe gastar recursos fiscales en informar. Hay un dictamen que dice que las municipalidades en Chile, por ejemplo, ni siquiera pueden informar sobre el tema.
¿ya? Entonces están dando chipa libre a la reproducción de estas mentiras. Entonces no es solamente los que hacen estas mentiras, un grupo de la extrema derecha, también es la participación de los liberales del centro, de la élite política, la élite intelectual, los periodistas, que actúan como si eso fuera un debate con dos lados, como bien dices, en igualdad de condiciones, cuando en realidad lo que están haciendo es facilitar un discurso de desinformación, un discurso de mentiras que va a tener consecuencias para el futuro. Y quería terminar preguntándote sobre eso, con una pregunta más general sobre el rol que juegan los plebiscitos en la democracia. Porque ya por tu experiencia en Colombia y también por ser británica, nosotros dos somos de cierta forma personas que hemos vivido las nefastas consecuencias de plebiscitos, ya que hoy día el Reino Unido sigue siendo dividido entre leave y remain, ¿no? Entre quedarse en la Unión Europea o irse. Eso es una división política que sigue fracturando el entorno no solamente político, sino social del país. Y esto ha tenido efectos muy negativos para el debate democrático. Y eso claramente ha ocurrido también en Colombia. La polarización es un fenómeno que es de larga data en América Latina. Pero se cambia y se polariza la polarización, se podría decir. O sea, aumenta la polarización. Eso parece que está pasando en Chile también. Entonces quería preguntar tu opinión acerca de esto, ¿cuáles son los efectos de plebiscitos en la política cotidiana en el espacio democrático para ti? Bien, lo que pasó en Colombia después de 2016 es que la división sí y no se vuelve una nueva mega división en el país. Claramente es una división que intersecta con muchas divisiones preexistentes, divisiones regionales, divisiones ideológicas, divisiones de clase, divisiones socioeconómicas, divisiones raciales y divisiones de experiencias opuestas del conflicto armado. Ocurre un poquito lo mismo con el Reino Unido, porque Brexit, el leave and remain, quedarse y salirse, es una nueva identidad política que se crea eh, intersectando con muchas divisiones ya existentes. Em, entonces, el problema, y es muy interesante porque en ambos casos lo que tú ves es que no es una división, por ejemplo, claramente política. No es que toda la izquierda vota por la paz y toda la derecha vota por el no. Ni en el Reino Unido, no es que toda la izquierda vote por quedarse y toda la derecha vote por el irse. Hay de lado y lado del espectro político que voten por cada opción y también de todas las clases sociales en los dos países. Pero ¿qué pasa? Después, cuando ya están creadas esas divisiones de identidad que de alguna manera obligan a la sociedad a pensar en términos binarios, y además crea divisiones en familias, porque, y me imagino que debe estar pasando lo mismo en Chile, porque en Colombia eso era terrible, había gente que se sentía que no podía hablar con el tío o no podía hablar con el hermano porque estaban en el otro lado del debate y no podían creer que una persona que ellos querían podría ser tan estúpido de pensar X. Y ocurría de las dos maneras. Cuando digo que sí, no es que realmente estaban estúpidos, es que nosotros somos muy primarios como seres humanos en lo que es las decisiones binarias políticas, porque se vuelve una cuestión de tribus. Entonces no podemos creer que el hermano votaría por el no o no podemos creer que el amigo votaría por el sí. Y así pasó en el Reino Unido también. Dividió familias y crea un efecto luego posterior en los partidos, que es muy importante porque de alguna manera demuestra la persistencia de esa división de identidad y las secuelas que sigue teniendo. Como yo te mencioné al inicio, en Colombia, después de 2016, luego el Centro Democrático sigue utilizando su caballito de batalla, que es el no a la paz, para hacer campaña para la presidencia y lo ganan. Entonces sigue alimentando ese sentimiento en la sociedad antipaz en sus bases. Y además añaden nuevos diapositivos de desinformación.
en base a los avances en la implementación. Entonces, cuando se crea la Comisión de la Verdad, empiezan a decir que es una comisión de verdad creada por la guerrilla o creada solamente para el beneficio o al diseño que lo quiere la guerrilla. Eso sigue pasando hoy día. Esas mentiras siguen afectando y siguen calando mucho. Lo que pasa es que, y es un poquito distinto en los dos países porque Colombia es un país con muchísimos partidos. Ujú. Entonces, no es tanto por partidos que se divide, pero la política de 2018, las elecciones, es básicamente otra vez pro paz y antipaz, y gana el antipaz. Y luego pasamos 4 años del gobierno de Duque, y de alguna manera este año, 2022, hace 2 meses, tuvimos otras elecciones, como seguramente saben, donde gana presidente Gustavo Petro, cuyos, entre sus mensajes principales, sus promesas de campaña es implementar el acuerdo de paz como debe ser, como está escrito, como compromiso de Estado, y negociar con los otros grupos que faltan, como el ELN, que es otra guerrilla que sigue existiendo, y unos grupos paramilitares que siguen causando muchísima violencia en el país. Entonces, la promesa más grande que él hace es la paz. Vamos por la paz. Entonces, de alguna manera pasa en 2022 lo que tenía que haber pasado en 2018 para recuperar la legitimidad perdida del acuerdo en el plebiscito, gana un presidente sobre un base de un mandato para la paz. Pero también las elecciones eran muy divididas entre pro-paz y anti-paz, porque también los uribistas tenían sus Sus candidatos. candidatos, bueno, para no entrar en todo el detalle de las elecciones, pero la paz vuelve a ser un tema divisorio en las elecciones y sigue siendo un tema divisorio en la sociedad. Entonces, una vez tienes un plebiscito sobre algo, creo que ya no puedes escapar más de ese tema. O sea, ese tema siempre tiene que entrar en las elecciones políticas que le siguen, porque es un caballito de batalla clave que sigue dividiendo la sociedad. En el Reino Unido pasa algo parecido porque en 2016 tenemos el plebiscito y luego 2017 tenemos elecciones y luego 2019 tenemos elecciones y logra hacer lo mismo el Partido Conservador con Boris Johnson, que antes había sido anti-Brexit y luego se vuelve la estrella de Brexit, porque ve una oportunidad para él para hacer política con el plebiscito y ganar en prominencia. Después de haber ganado en el plebiscito, en el referendo Brexit, él luego utiliza ese triunfo para catapultarse para ganar las elecciones en 2019. Sobre la base del Brexit, otra vez, construyendo y alimentando esa polarización en la sociedad, que es, como digo, muy negativo para la sociedad porque reduce las divisiones complejas que existen en todas las sociedades, porque no hay una sociedad igual, eso no sería, o sea, una sociedad sin diferencias políticas no existe ni sería deseable, porque pues el conflicto también es también parte natural de las democracias y es sano, pero la idea es que esos conflictos se puedan tramitar de manera un poco razonada y menos violento. Bien, entonces Boris Johnson gana en 2019 y empieza un proceso de lo que se llama sorteo. Entonces, los partidos antes estaban divididos por Brexit, tanto en el Partido Laborista como en el Partido Conservador había gente pro-Brexit y anti-Brexit. Hoy es muy difícil encontrar eso. Hoy los partidos han sorteado porque el público se ha sorteado. Entonces, como las identidades, las divisiones identitarias del Brexit son más importantes para la mayoría del público que las identidades partidistas, los partidos incorporan esa división en sus plataformas para que ellos aprovechen de esa división en su política. Entonces, ahora el Partido Laborista es el partido de quedarse y el partido, aunque no están prometiendo quedarse, pero esa es otra cuestión, pero representan a la gente que quiere quedarse y el Partido Conservador representa a la gente que quería irse. Entonces, yo creo que el problema con los plebiscitos es que creas una división persistente que reforma el paisaje de las divisiones políticas, reduce las divisiones políticas a una mega división binaria. Entonces tú tienes, por ejemplo, eh,
crea el efecto como de juntar muchos temas y pegar como temas diversos juntos, como si fueran asociados cuando realmente no lo son. Entonces, tú eres, a ti te preocupa el cambio climático. Bueno, entonces tú deberías ser pro aborto, deberías haber votado por salirse por quedarse en la Unión Europea, deberías comprar y leer The Guardian, deberías velar por los derechos de los LGTBI a tener familias Y comer y además deberías lentejas. ser comunista. Y no sé qué cosas. Entonces hay como toda una serie de suposiciones que se hace en base a cualquier punto de estos temas que se van pegando para crear estas megas divisiones. Y realmente, al final, quien gana con esto son los partidos que hacen política de forma radical, extremista, quienes quieren aprovechar de estos nuevos ecosistemas de información en los que vivimos y de la economía de la atención que tenemos, que es muy difícil porque hay tanta información, entonces no sabemos a qué escuchar o qué leer, aprovechan de todo ese sistema para hacer política, politiquería, para hacer política para que ellos suban y no para hacer política para representar el pueblo. Entonces, por eso yo creo, Hassan, que algo que tú me habías dicho cuando hablamos el otro día, que me parece muy importante, es la idea de aprobar la constitución para rechazar esa forma de hacer política de los élites tradicionales que llevan años haciendo, dominando todos los puestos de poder en toda América Latina. Yo creo que hay que rechazar a esa forma de hacer política y esa gente que quiere aprovechar del pueblo para sus intereses privados y sus propios privilegios que no lo quieren perder. Yo creo que por Ujú, eso, sí. si yo fuera chilena, yo votaría para aprobar la Constitución. Bueno, es duro el diagnóstico, ya está acabando nuestro tiempo, querida. Quería terminar con una reflexión muy corta, o más bien una pregunta muy corta, porque tenemos bien claro el problema que estamos enfrentando. Todavía queda 3 semanas y tanto para el 4 de septiembre, pero tenemos una campaña muy, muy dura donde hay al final una élite cómplice, lamentablemente una élite académica bien cómplice que está viendo esta pelea sin entender las consecuencias que tú tan elocuentemente describes de una polarización que dura por muchas generaciones. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti entonces, ¿cuáles son las técnicas que podríamos utilizar para frenar esa misma polarización? ¿Cómo se puede empezar a hablar de más unidad? Yo, de forma muy ingenua, cuando hablamos del tema constitucional en Chile y se habla de la Constitución como la casa de todos, cuento del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, ¿cierto? En el Reino Unido, porque la historia del NHS es bien interesante porque los conservadores se oponen al Servicio Nacional de Salud cuando se está creando en el primer gobierno de la posguerra con Clement Attlee. Dicen que al final es una nacionalización de la salud privada, lo acusan de comunismo, toda la campaña de terror que escuchamos hoy día con castrochavismo, con Chilezuela, todos estos conceptos se ocupaban en los años de la posguerra para oponerse al NHS, y hoy día el NHS tiene apoyo transversal del Partido Conservador y de los votantes conservadores. O sea, esa transformación de instituciones que nacen siendo de un sector de la sociedad y luego llegan a ser la casa de todos ha ocurrido en el pasado. Pero es difícil imaginar algo de tan largo plazo cuando hay tanta polarización. ¿Algún consejo para cerrar acerca de cómo se puede frenar la polarización? Si yo pudiera hablarle al gobierno chileno, yo les diría, aprenden de lo que pasó en Colombia, no sean confiados. En Colombia se pensó que eso era fácil, se iba a ganar. ¿Por qué? Porque en 2014 Santos había ganado la presidencia sobre una reelección sobre la base de que iba a terminar el proceso de paz. Entonces se confiaba de que el pueblo quería el proceso de paz. Yo creo que podría pasar lo mismo en Chile porque se puede confiar que el pueblo quiere la constitución porque votó por el plebiscito de entrada. No sean confiados. De verdad, tienen que moverse mucho. Para ganar un plebiscito desde el gobierno, eh, tienen que trabajar el doble porque están trabajando contra ese efecto incumbente que tú describes, están haciendo campaña en contra de la desinformación, tienen que lograr articular una fuerza entre Estado y sociedad
para poder contrarrestar esos dos tremendos efectos. Por un lado, yo creo que la pedagogía de explicar racionalmente sí es importante, porque la racionalidad tiene un efecto performático, sí, pero tiene que explicar no los super detalles, sino el sentido global. Yo creo que la palabra que tú utilizas, Hassan, de un relato es muy importante. Tiene que haber un relato porque al final de cuentas en la política no importa los detalles de la Constitución, importa quién domina la narrativa y quién influye en el imaginario político de la sociedad. Entonces, tienen que pensar que esto es una campaña política, no es una cosa de racionalidad y consenso, no, es una campaña política y tiene que movilizar los recursos posibles para hacerlo, dentro de las limitaciones institucionales que haya, y si no se puede hacer campaña desde el gobierno, yo creo que el gobierno tiene que buscar los aliados que sí pueden hacer la campaña, como por ejemplo hizo el presidente Santos buscando el sector empresarial, buscando la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, pero tiene que haber un esfuerzo articulador, porque el problema de Santos fue que estos esfuerzos fueron desarticulados, entonces cada uno tenía su mensaje pensando que todo iba a sumar, pero no sumó. Tiene que haber unos eslóganes nacionales que recorren el país y eh, que logran que el público entienda, primero, de qué se trata y la trascendencia de este momento histórico para Chile, y segundo, de dónde proviene la desinformación. Mm. Tiene que entender que esto es un intento intencional, valga la redundancia, de derrotar un intento de una reforma para más justicia social, para cambiar algo que el mismo pueblo quería que se cambiara. Entonces, yo creo que es fundamental también hacer un monitoreo de la desinformación, hacer un monitoreo y mostrarlo en todos los espacios públicos que se puede, y que se deconstruye esa desinformación con argumentos, pero argumentos sencillos, y que tanto los argumentos y la pedagogía como los mensajes sencillos y el relato sean emocionales. Yo creo que eso es la clave, que no piense que se puede seducir a la gente con argumentos racionales, sino que tiene que llegarle al corazón, tiene que llegarle a la gente con mensajes que les toquen directamente a sus vidas cotidianas, al canasto familiar, a la hija que está en el colegio, a todos estos temas que nos importan, pues, a la ciudadanía del común. Bueno, Gwen Banyate, muchas gracias por los consejos. Ojalá que nos estén escuchando de alguna parte de las distintas campañas de apruebo que están en curso en este momento. Lamentablemente, estamos solamente a 3 semanas de plebiscito. Tenemos un gobierno que no está reaccionando mucho. Ojalá que cambien, ojalá que se den cuenta de la gravedad del asunto. Pero ya, no, no. Hay que quedarse con los pies en la calle porque no nos queda mucho más. Y vamos a seguir conversando y seguro después, el 5 de septiembre, vamos a saber más el día después. Muchas gracias, buen Banyate. Nos vemos pronto. Chao, querida. Gracias. Chao. Bueno, ya nos acabó el tiempo y terminó otro capítulo de lecciones no aprendidas. Ojalá que el gobierno de Gabriel Boric escuche lo que acaba de explicarnos Gwen Banyate, lo que está explicando mucha gente afuera de Chile que han pasado precisamente por las tragedias de Brexit, las tragedias de la derrota en Colombia en 2016, porque un plebiscito histórico que divide un país en base de desinformación tiene secuelas para generaciones. Y si un gobierno decide quedarse impávido frente a ese riesgo, frente a la democracia en peligro, los resultados van a ser nefastos por generaciones. Entonces, digo a todos los que nos están escuchando, ojalá que estén en la calle pronto, trabajando para la prueba, y vamos a ver qué pasa el 4 de septiembre. Nos vemos mañana para el matinal de los que sobran. Chao.